Para mí es un altísimo honor estar aquí. Y yo les agradezco mucho a mis compañeros de cultura que estén aquí. Porque todo lo que yo fui aprendiendo con los años fue gracias a la interrelación con los creadores y artistas de todas las manifestaciones artísticas y con todos los funcionarios de cultura que me ayudaron a comprender cuál es el sentido que tiene el vínculo entre la economía y la cultura. Gracias al tiempo que estuve con ellos, es que yo he podido sentir la satisfacción de aproximarme desde mis dos grandes amores, la economía y la cultura, ¿no? Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento de poder estar aquí. Se lo tengo que agradecer también a Carlos. Carlos, él logra que yo salga de donde esté para venir a donde él me está llamando, ¿no? Porque siempre son encuentros maravillosos donde se gesta una capacidad de pensamiento, donde todos aprendemos de todos, que es la única manera de generar conocimiento y de tratar de mejorar, arreglar, empujar y desarrollar nuestro país. Dijo Albert Einstein que no podemos resolver problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Si no transformamos nuestro pensamiento, no podemos resolver los problemas que tenemos delante. Por eso es que el llamado precisamente es a que estudiemos el desarrollo cultural y económico al unísono, vinculados. ¿Eso genera tensiones? Claro que las genera. Exactamente por eso los tenemos que estudiar, los tenemos que analizar. Y además analizarlo en las circunstancias específicas del lugar donde estamos, porque no son iguales en unas provincias que en otros, en unos municipios que otros, porque la realidad en cada lugar es diferente. Entonces, ese es el motivo, pensando en la cultura nacional y pensando en nuestro país cómo podemos aportar más. El recorrido que han tenido los debates en el mundo alrededor del vínculo entre la cultura y el desarrollo ha ido transformándose. Y a mí me parece que han tenido un recorrido bien interesante. Exactamente empezó a vincularse a partir de una desvinculación en la percepción del mundo. La cultura no tenía nada que ver con el desarrollo. La cultura era un consumo de bienestar para el bienestar, para disfrutar de ese arte que generalmente no llegaba a todos los lugares, sino era un disfrute de élites o de las personas que tenían capacidad. Pero ese pensamiento fue evolucionando y se fue asociando a una dimensión del desarrollo, que era la dimensión cultural. Los que llevamos tiempo trabajando en esto recordamos cómo insistíamos en que era una necesidad que la dimensión cultural del desarrollo acompañara todo el resto de las dimensiones. Pero eso también fue transformándose con el devenir y con la acción. Y en 1982, la UNESCO, que significa el acuerdo de los gobiernos que estaban en esta conferencia, reconocieron que la cultura es una esencia, es la esencia del desarrollo. Recientemente, bueno, recientemente es un decir, no es hace unos días, pero se celebró el cuarto, no me acuerdo el número, pero yo creo que es el cuarto, Congreso Mundial de Políticas Culturales, y ahí se incorporó con mucha más fuerza el que la cultura y la producción cultural,
la cultura y la producción cultural que refleja esa cultura también son parte de la sostenibilidad del desarrollo en nuestros países. Y a mí me parece que esto es un elemento importante, ¿ya me pasa? Y ha consolidado que en la UNESCO, que no es el único organismo, pero es el organismo más referente de todo el desarrollo cultural en el mundo, sí ha considerado a las industrias culturales y creativas como un sector de más rápida expansión en la economía global que podría mejorar la vida de la ciudadanía y hacer frente a los objetivos del desarrollo. ¿Por qué? Porque la UNESCO promueve la cultura fortaleciéndola desde la economía. Y a mí me parece que ese es un elemento fundamental para poder comprender en qué circunstancias nos estamos moviendo. Vamos a pasar para la otra. Hoy, en el mundo, el mercado de las industrias culturales es un mercado altamente concentrado. 20 países concentran el 86,9% del mercado internacional de bienes creativos. Esto es según datos de la UNCTAD, la Organización de Comercio Internacional de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas. Tiene un centro de información económica maravilloso. Bueno, por lo menos es el que más podemos usar, es asequible y además tiene una composición de las manifestaciones artísticas de todas las industrias, etc. Y este Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD es esta información. Ningún país de América Latina está entre esos 20 primeros, ni del Caribe. 8 de esos 20 son de Asia. China tiene el 32,4%. No estamos hablando de cualquier cifra. Pero ahí están nuestras creaciones. Ahí están creaciones de América Latina, creaciones del Caribe, creaciones nuestras. ¿Quieren saber? Lean un libro de Rafael Lam que se llama Buenavista Social Club y el son cubano. Ahí él cuenta que le hace una entrevista a una de las personas vinculadas a Buenavista Social Club y esa persona le dice: la disquera World Circuit se hizo millonaria con nuestra música cubana. ¿Por qué? Porque es insuficiente todavía nuestro desarrollo industrial en la cultura. Por lo tanto, la primera lección, ¿cuál es? Para poder promover, proteger, divulgar y poner al servicio de nuestra nación toda esa inmensa creación cultural en Cuba, necesitamos la industria cultural cubana, ¿verdad? Nos resulta necesario para salvarlo. El mercado de las artes visuales no es, como decía un ilustre de la cultura cubana, que ya ese mercado no es para contemplar y disfrutar, es verdad. En la actualidad, el mercado monetario de las artes visuales es cielo seguro del mercado monetario internacional. Opera como si fuera un mercado de capitales. ¿Quiere decir eso que se deja de disfrutar? Para nada. Quiere decir que además de disfrutar, en los mercados internacionales se compra y se vende la plástica cubana. La cubana, bien, ¿no sería tal vez momento de que pensáramos
en su vasta Habana? ¿Verdad? ¿No sería momento de volvernos a sentar a pensar? Yo soy repatriado. ¿Cómo logramos que nuestra plástica, nuestra música, todas nuestras obras, además de fortalecer la identidad cultural, además de preservar nuestra historia como lo hace, además de frutos económicos para la nación cubana? Yo creo que es momento. Yo creo que sí, que es momento en que pensemos en eso. De manera tal de que todos nuestros creadores puedan recibir beneficios, sus familias y nuestro pueblo, porque es nuestra cultura. Sin demeritar, sin banalizar. No una cultura banal, no, la cultura que refleja el arte genuino, que refleja nuestras raíces. Esa tiene valor cultural y tiene valor económico también. Y con ello no tenemos que tenerle miedo a la palabra. Yo creo que es necesario reconstruir una plataforma de cooperación internacional para fortalecer el desarrollo de la industria cultural de Cuba, no solo, de toda América Latina. Si no hay países de América Latina que estén en esos grandes números. Todos los países tienen todo el desarrollo de sus industrias culturales. Cada país tiene su posibilidad de ver y derecho de juiciar. La nuestra, tenemos que avanzar más. Tenemos que lograr que se desarrolle más. Pero yo estaba pensando que a mí me parece que nuestra plataforma de cooperación internacional, como ya la tenemos, con el proyecto que hizo la UNUDI para el desarrollo de la industria cultural, de la industria musical, el proyecto Transcultura de UNESCO, excelente proyecto en el que tuve el privilegio de mirarlo de cerca. Nosotros tenemos que fortalecer más la cooperación al interior de nuestro país y al interior de nuestras provincias, de nuestros municipios, de nuestras zonas fronterizas. Nosotros no podemos ser, yo creo que no lo somos, pero no podemos permitir perder la oportunidad que se puede generar de las sinergias horizontales. El verticalismo no nos puede comer, ¿verdad? Tenemos que generar esa sinergia. Mirado desde la sociedad, el desarrollo económico endógeno ha de ser extensivo e inclusivo o no proveerá progreso. Para ello es esencial la participación de todas las fuerzas sociales, porque todas esas fuerzas sociales tienen capacidad de producción cultural que existen en todas nuestras provincias y tienen el potencial necesario para gestar riqueza, empleo, beneficio para todos nuestros creadores. Nosotros tenemos que mirar esos ángulos en nuestra proyección de trabajo. El Fondo Cubano de Bienes Culturales, que desarrolla a toda la escala de todo el país un movimiento excelente para potenciar esa creación. Nuestros grupos de creadores, nuestros movimientos de creadores. Sí, es verdad que no hay PDL o como se llama, MIPYME en la cultura, pero nos tenemos que preguntar por qué. Porque es que todo el que sea capaz de gestar, manteniendo el arte como valor principal y sostén de ese producto, tiene posibilidades de generar beneficios. Pásalo. A mí me parece que es difícil a veces entender que no es suficiente el análisis que hacemos de la cultura desde la economía y el análisis que hacemos desde la cultura
a las relaciones económicas que le dan sostén. Eso es un requerimiento, es una necesidad de nuestros centros de estudio y de nuestros centros académicos. ¿Qué nos sucede con esto? ¿Cuál será el motivo por el cual no se logra apreciar la producción cultural como un sector de la economía en Cuba? Porque en todos los países del mundo, la producción cultural, la cultura es sistema de valores, es pensamiento, la cultura no es una mercancía, correcto, pero los productos culturales que reflejan esa creación sí pueden divulgarse, pero además transitan por actividades transables y otras no transables. Y tenemos que tener claro cuáles son los dos mecanismos, cuáles son los requerimientos de ambos, para poder entender ese proceso. En ese análisis que hace Trademap, www.trademap.com, tiene 245 países, territorios, y de esa lista de 245, Cuba ocupa el lugar 205. Esa estadística lo que mide son ingresos, ¿está claro? O sea, ¿cuáles son los países que más ingresos reciben? Hasta el último de los 245. Pero hay un pequeño dato que a mí me pareció muy importante. Cuba completa ocupa el lugar 205 de esos 245 países. Y yo me ponía a pensar, ¿ustedes saben cuáles son estos 5 países de la OECO? La Organización Económica del Caribe Oriental, ¿verdad? Si no los conocen, lo pueden buscar en el mapa. Antigua y Barbuda. Miren su extensión, la cantidad de habitantes que tienen. ¿Y saben cuál es este numerito? El lugar que ocupan en esa lista. Y comparé con los kilómetros cuadrados que tienen nuestras 5 provincias centrales. Y lo comparé con la cantidad de habitantes que tienen nuestras 5 provincias centrales. Y ellos, estos 5, generan más ingresos que Cuba toda. Entonces, a mí me parece, fíjense, República Dominicana ocupa el lugar 60 de toda la lista. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que preguntar por qué, cuál es el motivo que provoca eso. La experiencia de promover y conducir los procesos de desarrollo a partir de la ciencia significa la aplicación de métodos científicos en la conducción de esos procesos. Y aplicar métodos científicos significa observación sistemática, medición, experimentación, análisis y propuesta desde cada municipio, porque es en el municipio donde nace la cultura. Es en el barrio, porque el núcleo donde nace la cultura, ¿cuál es? La familia. Y si la familia es donde emerge, se forman los valores, donde nace la cultura, que es la célula. ¿Quién está alrededor? El barrio, el municipio, después la región, la provincia, después el conjunto de las provincias. Nosotros, por lo tanto, tenemos que pensar con esos métodos científicos que nos está impulsando la política nacional. Tenemos que estudiar por qué nos está pasando esto. Y a mí me parece que esto es un elemento importante que viene haciéndose fuerte en todos los análisis que se están realizando, fuera y lejos del lugar donde se gesta. Pero además, el otro elemento que a mí me parece que es fundamental es que no es posible separar
el desarrollo comunitario, el desarrollo de los proyectos comunitarios de esos creadores que tenemos en todas nuestras provincias. Y hay veces que yo he sentido como si los proyectos comunitarios se reconocieran por una parte y entonces el creador por otra. No. Hay una cosa que me enseñaron mis estudiosas del Centro Nacional de Superación de la Cultura, que para que lo sepan es una maravilla y yo le tributo mi respeto donde quiera que hablo de ello. ¿Por qué? Porque allí me enseñaron que hay una cosa que se llama unicidad del proceso creativo. Y esa unicidad del proceso creativo va desde el momento de creación por parte del artista, pasa por el proceso de producción, por el proceso de promoción, que no es divulgación. Pongo la nota, tú después vas a editar. Pongo la nota para que quede claro, por lo menos para saber, para que todos sepamos que estamos hablando el mismo idioma, y después va la distribución y después va el consumo. Mientras esa creación no llegó al consumo y se recibió ese mensaje y todos asumimos ese mensaje, aprendimos de él y aprendimos de él, lo asumimos como propio, no es parte de la cultura, es una creación. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que entender que en todo este proceso hay que llevarlo y hay que verlo en el ciclo integrado que nos asegura la unicidad de ese proceso. Y entonces tenemos que hacer acopio y análisis en cada una de nuestras manifestaciones artísticas, pero nosotros tenemos nuestros creadores en nuestros propios territorios. Para mí eso es muy importante. Yo he sido invitada a otras provincias. Esta es la que más me gusta. Entre otras cosas porque mis ancestros son de Sasa del Medio. Por lo tanto, yo no he ido allá a verlos hace años por problemas de salud y otros problemas, pero siempre están conmigo. Por lo tanto, por supuesto, yo a todo el mundo le digo que Sasa del Medio es más caribeña que La Habana. No es que el río Sasa desemboca en el Caribe. Y si desemboca en el Caribe, ¿de dónde son los palmares? No hay otra alternativa que contemplarlo. Entonces, a mí me parece que este es un elemento fundamental que nosotros tenemos que analizar en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras provincias, y vamos a encontrar similitudes. Vamos a pasar para la otra. Aquí todo el mundo sabe qué cosa es el Producto Interno Bruto. Por favor, por favor, por favor, que nosotros lo hablamos todos los días y además en todas las escuelas. Y ustedes saben que desde el lado de la oferta hay un flujo que se llama cultura y deporte. Yo soy incapaz de decir que el deporte no es parte de la cultura, ¿no? Yo soy incapaz de decir eso, para que no vayan a... Fíjense, este es el 2003. Este era el % de participación del aporte que daba el Producto Interno Bruto de la cultura y el deporte al Producto Interno Bruto nacional. Subió, aquí bajó un poquito, y después subió hasta el 2010. Este fue el 4,7%. Era uno de los más altos, incluso en comparación con otros países. Y por arriba de unos cuantos sectores de la economía. Yo no voy a hablar más de la agricultura porque ya es suficiente lo que todo el mundo habla más de ello, pero teníamos más producción que otros, nada más. Eres responsable de quitar todas las irresponsabilidades que yo digo aquí. Bien. Pero miren, este es el 2022. Desde el 2010 que se da el punto de inflexión y a partir de ahí una tendencia declinante. Eso no admite una explicación coyuntural.
Todos esos son datos oficiales. ONEI, o datos oficiales todos. No admite una explicación. Nosotros tenemos que sentarnos a preguntarnos por qué. Pueden haber dos causas. ¿Pasa? La primera es que ¿cuál es la tasa de crecimiento del sector cultura y deporte por sí mismo? ¿Verdad? Y después comparar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto con la tasa de crecimiento de cultura y deporte. ¿Bien? Esto no hay quien lo arregle. Ahí está. Esos son números oficiales. ¿Correcto? ¿Por qué lo estamos comparando? Porque esta altísima volatilidad, que es el proceso de sube, baja, se da porque no tenemos estabilidad, no tenemos control de los procesos de producción. ¿Está claro? Entonces, la razón, fíjense que aquí, mire, la naranja está por abajo, en varias partes, aquí nada más que está un poquitico por arriba, pero también caída, ¿eh? ¿Correcto? Entonces, la respuesta es clara. Nosotros podemos contribuir con la recuperación de la producción cultural a que esto crezca. Porque somos uno de los sectores que los jala para abajo. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que esto es, en mi apreciación, sumamente importante. Y nuestro sector empresarial de la cultura tiene que formar parte de nuestros procesos. Porque para nosotros tiene que ser de fundamental comprensión y acción en que el centro de la creación cultural, ¿dónde es que nace? ¿Dónde es que se desarrolla? ¿Dónde es que se expone? Esta es la relación de los hoteles versus instalaciones culturales. Les dejo esta rama. La pregunta es, ¿mostramos la cultura cubana al turismo? Conversando con algunos compañeros y con todo el respeto que le tengo a todos los debates que se han producido, porque esos debates son los que me han enseñado a pensar y a preguntar cosas, que es lo más importante, es que la agenda que tenemos en la relación de cultura con el turismo es la que tenemos que tener. Porque esa agenda está muy permeada por cuántos artistas contratan los hoteles, cuánto hay de cobro y de pago. Y el problema es que los turistas, para conocer la cultura, tienen que salir del hotel. Tienen que ir a nuestros teatros, a nuestras galerías. Tienen que ir a nuestros museos, a nuestras fiestas populares, a nuestros barrios, a nuestras comunidades culturales, a nuestros proyectos barriales. En muchas ocasiones es buena la presentación de los hoteles. Yo he visto cosas excelentes y he visto otras que para nada. Pero ¿dónde tienen que ver? ¿Dónde pueden conocer dónde están nuestras raíces? Cuando salen del hotel y van a nuestras instituciones culturales, a nuestros espacios barriales, a nuestras fiestas populares. Ahí es donde se conoce la cultura. Pero ahí los tenemos que tener. ¿Pasa? Eso lo dijo el Che. Yo no sabía, yo no tenía esa cita del Che. ¿Saben dónde la encontré? En el informe estadístico del anuario de la provincia de Santi Espíritu. Está eso puesto ahí. ¿Tenemos el sistema de información que necesitamos en la cultura? ¿Conducimos a partir de las estadísticas? Nosotros necesitamos, esto no es primera vez que yo lo digo, por eso lo puedo decir con toda confianza. Nosotros necesitamos una cuenta satélite. ¿Saben lo que es la cuenta satélite?
Usted tiene el Producto Interno Bruto y lo tiene por sectores económicos, ¿verdad? Entonces, usted arma y dice, de cada uno de esos sectores, ¿qué compete a la cultura? ¿Por qué? Porque en industria hay productos culturales. Porque en otros renglones hay producción cultural. Por lo tanto, eso se llama de esa manera. Casi toda América Latina tiene su cuenta satélite. Nosotros no la tenemos. Ahí, claro, esto, cuando lo haces una vez, es una fotografía. Si no lo haces sistemáticamente, no puedes actualizar la fotografía. Mira la de Carlos que puso hace 20 años no, y ahora no es la misma. La fotografía hay que actualizarla. Hay que hacer una cartografía cultural. Hay países de América Latina que tienen excelentes cartografías culturales. ¿Qué nos dice la cartografía cultural? ¿Cuáles son las zonas de silencio? Nos dice dónde tenemos desarrollado más, pero también nos llama a pensar en cuáles son las zonas de silencio que podamos tener en cualquier territorio. Porque la cartografía lo único que hace, no es lo único, por Dios, hace cantidad. Lo que nos provee es la información de dónde tenemos todas las instituciones culturales en ese mapa, en un mapa de la isla de Cuba. Mientras no lo tengamos, no nos está recordando permanentemente cuáles son las zonas de silencio a las que no hemos logrado llegar. La encuesta de consumo cultural acaba de terminarse una excelente investigación, una encuesta de consumo de casas de cultura. Lo hizo el Marinelo con el Centro Nacional de Casas de Cultura, se estaba presentando en estos días. Es una investigación excelente, yo se las recomiendo de todo corazón. ¿Cómo podemos diseñar políticas sin encuestas de consumo cultural en la mano? ¿Cómo lo podemos hacer si yo no sé qué prefieren los jóvenes, qué prefieren los adultos, qué prefieren los niños, qué están viendo? Esos son herramientas que lo mismo sirven, son útiles para el empresario, para el trabajador por cuenta propia, para el proyecto de desarrollo local, que para los directivos de la cultura. Porque nos está diciendo cuál es el mapa de las preferencias, mapa de los segmentos de población, de las preferencias y de las prácticas culturales. Eso, en mi apreciación, es sumamente importante. A mí, yo creo que no puede existir, ¿pasa? Ya no me acuerdo lo que dice después. Nosotros no podemos pedir que nuestros municipios y nuestras provincias diseñen la política cultural de su territorio si no tienen instrumentos. Para ello hay herramientas y también hay espacios que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque Hart siempre ha dicho, incluyéndome a mí en persona, es que la cultura no se administra. La producción cultural no se administra, se promueve. Porque usted no puede organizar y meter en un escaque de un plan la iniciativa de alguien, porque eso es motivación. Usted puede crear los mecanismos para poder inducir, prever, impulsar, pero nunca podemos olvidar eso que nos decía Hart. Nosotros tenemos, está debidamente desactualizada. ¿Por qué? Porque las estadísticas en el capítulo 20, yo les recomiendo que lo vean, de la ONEI, da todas las instituciones culturales por provincia que tiene, y cada uno de los anuarios provinciales tiene
la estructura de las instituciones culturales de la provincia por municipio. ¿Correcto? Entonces, esto dice que los que más, en esa proporción total con relación a lo que tiene cada una de las provincias, los más oscuros son los que tienen más cantidad de instituciones, ¿verdad? Fíjense qué interesante en la Casa de la Trova. El Oriente tiene Casa de la Trova, Centro y Oriente tienen Casa de la Trova, Occidente no tiene Casa de la Trova. En aquel año, ese mapa hay que actualizarlo. Yo no he podido actualizar porque es un mapa, es un programa, y ya yo le dije a los compañeros que yo era analógica y presencial por definición, que yo me auxilio de los mecanismos informáticos, pero aquí no ha llegado todavía. Pero esto nos da una idea, esto es un instrumento, ¿verdad? Estos son los teatros. ¿Qué situación tenemos con los teatros? ¿Qué situación tenemos con los teatros en todo el país? ¿Y a cada una de las provincias? Aquí tenemos salas teatro. ¿En qué medida se están utilizando los que ya tenemos? ¿Nos hemos preguntado eso? Tenemos que preguntarnos si esas son nuestras herramientas. ¿Cómo vamos a pensar en el desarrollo del teatro cubano si no tenemos teatro donde se exponga? Hay teatro, se puede exponer. Correcto. Y fíjense que Dios Dios y Eberto nos regalan una muestra de que tenemos que saltar lo tradicional. ¿Han visitado Oficio de Isla? ¿Nave Oficio de Isla? Yo se las recomiendo. Es una maravilla. Es que tú te conviertes en asistente y en participante, y eso es teatro. Entonces, no nos podemos aferrar a una modalidad. Tenemos que pensar en todas las modalidades. Vamos a pasar. Aquí están ese mapa, ese debidamente desactualizado de los cines, de las galerías de arte, de los museos. Aquí está la firma del doctor en ciencias Hamlet López, doctor en ciencias de la comunicación, que fue el que hizo, tomó las tablas y las convirtió en el mapa, y a partir de ahí hizo un trabajo haciendo las comparaciones, etcétera. Pero a mí me parece que es muy importante que nosotros nos preguntemos en cada uno de nuestros municipios qué cantidad de habitantes por municipio tenemos en cada institución de la cultura. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y cuál es la comparación que tenemos con cada uno? Forma parte de esa revisión de cuáles son los instrumentos que tienen que tienen nuestros municipios para poder hacer todo lo que le estamos pidiendo que haga. Entonces tenemos que estudiar y trabajar y pensar e incluir en nuestros mapas de problemas y de desafíos, ¿cómo se llama eso? Los problemas tenemos que incluir la situación que tienen nuestros museos, la situación que tienen nuestras casas de la música, la situación que tienen nuestras galerías. ¿Qué componente tecnológico? ¿Cuál es su nivel de desarrollo tecnológico? ¿Cuál es su nivel de capacidad de movilizar y de captar? Y esto es verdaderamente interesante por lo siguiente. Cuando uno estudia, fíjense, nosotros no le pedimos a la ONEI que haga el trabajo que nos toca a nosotros. La ONEI nos puede proveer la información, pero el análisis nos toca a nosotros. Y hay en ocasiones en que tú ves, dice, incrementaron los grupos y los participantes en los grupos profesionales, me refiero de cada manifestación artística. Y entonces hay menos oferta y por supuesto hay menos público. ¿Hacemos esa pregunta? ¿Para qué usamos las estadísticas? Las estadísticas nos tienen que decir cosas. Y cuando nos dicen esas cosas, entonces, me estoy asombrando. No, mira la secuencia por año como está pasando.
Y entonces ahí, por supuesto, nos vamos dando cuenta de que hay elementos, yo realmente no comparto mucho, porque no tenemos estadísticas municipales al nivel de lo que necesitamos todavía. Necesitamos muchas más estadísticas municipales. Necesitamos, bueno, yo por lo menos las que tengo son muy atrasadas, ¿no? Ya están completamente envejecidas. Pero si no, ¿cómo le vamos a pedir? Si no tienen esa información que dijo Che que tenían que tener para que puedan trabajar. Pasa. Todo el sistema de la cultura no es solo el sistema administrativo, burocrático. El sistema de la cultura lo compone real. De eso que mi profe Rafael Acosta le llama institución arte. Todo ese sistema está formado por todos los que estamos participando. Todos los que podemos participar. No es una sola institución aislada de los que están aquí. No es posible desarrollar la cultura ni desarrollar la industria y la producción cultural si no participan todos los actores vinculados a la cultura. Porque todos formamos parte, cada uno desde su función, de ese ciclo integrado y de esa universidad, de ese proceso creativo. Y esto, compañeros, a mí me parece que es una de las cuestiones fundamentales para poder salvar, Fidel Castro decía, salvar la cultura es lo más importante. Eso es lo más importante en todos los países del mundo, no es solo en Cuba. Pero en Cuba solo se puede salvar si todos participamos. En la cultura todos tenemos participación, todos tenemos espacio y todos tenemos que abrir esos espacios. En un espíritu de unión, en un espíritu de unión, de romper barreras, de romper conceptos esquemáticos, de espacios estancos. ¿Por qué? Porque la cultura cubana, su sistema de valores, su identidad, cómo rescata toda nuestra historia cultural, todos nuestros hábitos, todas nuestras costumbres, se reflejan en esos productos culturales, que después transitan, algunos por vía pública o por vía de los mecanismos y otros por los mecanismos comerciales. Tenemos que desmistificar ese sentido de que el mercado es el enemigo de la cultura. El mercado no es más que un lugar donde se compra y se vende. ¿Quién controla el mercado? El que tenga el control del mercado. El mercado no es, el mercado es un cambio. Entonces, si nosotros producimos, los que estamos allí somos nosotros, con nuestra cultura. No tiene que irse nadie a buscar que le hagan, o que se hagan los libros, o que se hagan las obras, o que se hagan los discos, o que se hagan las exposiciones. Puede ir a donde quiera, pero aquí también lo desarrollamos. Porque nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos una juventud preciosa, emergiendo desde todas las escuelas de arte, que tienen que tener los espacios para poder participar, para poder desarrollar su arte y hacer su experimentación. Pasa para la otra. No me has dejado, no me has dicho el horario. Martí dijo, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Esa es la frase que no sabemos todos. Pero esa no estaba sola. Después de eso, Martí dijo, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Entonces, Martí está hoy con nosotros. Busquemos la prosperidad
de nuestra cultura, de nuestro arte, que es la prosperidad del pueblo cubano. Muchas gracias.